Dalet Amud Aleph, hoja 4, Carisha A, arriba de todo en el primer renglón. Rab Barahua de Rabbi Hiyá o Barahate. Rab era hijo del hermano de Rabbi Hiyá e hijo de la hermana de Rabbi Hiyá. Rabbi Hiyá tenía un matrimonio por parte de sus padres bastante especial. Los padres de él estaban casados en segundas nupcias. La mamá de Rabbi Hiyá estaba casada en primera instancia con un hombre, del cual le nació a ella una mujer llamada Ima. Luego se casó con otro hombre y de ahí nació un hijo llamado Eibo. También nació de ahí, de ese segundo matrimonio, de ese matrimonio nació un hijo llamado Hiyá, que es el famoso Rabbi Hiyá. El marido, por su parte, antes de casarse con ella, tenía un hijo en un primer matrimonio con una mujer que se llamaba Eibo. Lo que eso ponía en la situación en la que Rabbi Hiyá tenía por un lado una hermana que era solamente materna y un hermano que era solamente paterno. Entre ese hermano y esa hermana, entre Eibo e Imá, no había entre ellos ningún parentesco. Cada uno había nacido de un matrimonio completamente independiente. No compartían ni el mismo padre ni la misma madre. En cambio, Rabbi Hiyá, él sí tenía compartido un padre en común con Eibo y una madre en común con Imá. Rab, lo que era sobrino de Rabbi Hiyá, era en una situación bastante peculiar y particular. Estos dos hermanastros de Rabbi Hiyá, Eibo e Imá, se casaron entre ellos y de ese matrimonio nació Rab, lo que lo transformaba en doblemente sobrino de Rabbi Hiyá. Este es el primer dato que nosotros tenemos que conocer sobre nuestra Gemara, sobre nuestro párrafo ahora del Talmud. Segundo concepto que tenemos que nosotros saber es que la familia de Rab y Rabbi Hiyá eran oriundos de Babel. Rabbi Hiyá se fue a vivir a Eretz Israel. Tiempo después, cuando Rab vino de Babel a Eretz Israel y se encontró con su tío Rabbi Hiyá, es que tiene lugar este episodio, esta anécdota que nos cuenta aquí el Talmud. Rab Barahua de Rabbi Hiyá, Rab, el hijo del hermano de Rabbi Hiyá, sobrino por parte de su hermano, Ubarahate, que también era sobrino por ser hijo de su hermana. Kisalik Leatam, cuando subió de Babel a la tierra de Israel, se encontró con su tío Rabbi Hiyá. Amarle, le dijo Rabbi Hiyá, quería saber cómo era el estado de salud de sus hermanos. Eibo Kayam preguntó, Eibo, mi hermano, ¿aún está vivo? Amarle, le contestó su sobrino, Ima Kayemet, Ima, tu hermana, ¿está viva? Dándole a indicar que no pregunte demasiado por su hermano, porque la respuesta no es positiva. Amarle, entonces el Rabbi Hiyá cambió su pregunta. ¿Ima Kayemet? Mi hermana Ima, ¿ella sí está viva? Amarle, le dijo su sobrino Rab, Eibo Kayam, ¿acaso Eibo está vivo? Yo te respondí si estaba vivo, dándole a entender inmediatamente que ninguno de los dos estaban vivos. Y esto viene como consecuencia de lo que el Talmud venía hablándonos anteriormente, de la manera de hablar, que tenían mucho cuidado, no utilizar palabras que no son refinadas, no dar malas noticias. Aquí también nos trae entonces el Talmud un ejemplo como Rab era muy cuidadoso con sus palabras y no daba noticias que no eran positivas. Inmediatamente cuando Rabbi Hiyá se percató de esta situación y enterarse que sus hermanos estaban muertos, habían fallecido, entonces él tenía que comenzar los días de Abelut, los días de duelo
por el fallecimiento de sus hermanos. Amarle le Shammai, le dijo inmediatamente a su sirviente, Halotz li min alay, por favor, descalza mis zapatos. Como nosotros sabemos, una persona que está de duelo no puede calzarse zapatos de cuero. Por eso le pidió que lo ayude a quitarse, a descalzarse los zapatos, sus calzados. Y preparar mis ropas limpias, que voy a ir al merhaz, voy a ir a los baños, baños turcos, para bañarme e higienizarme, y me voy a poner mudas nuevas de las ropas. Shema Minna, aprendemos de esta frase que le dijo Rabbi Haya a su sirviente Tlat, 3 conceptos importantes. Shema Minna, concepto número 1. Abel Asur Beneilata Sandal. Aprendemos que aquella persona que está de duelo tiene prohibido calzarse los zapatos de cuero. Por ese motivo es que le pidió que lo ayude a quitárselos. Shema Minna. Segundo concepto que aprendemos de aquí. Shemuar Hoká Ena Noheget Ela Yom Echad. Cuando la información del fallecimiento es una información distante en el tiempo, por lo menos más de 30 días, como era aquí en esta situación, una información distante, no se realiza el duelo completo de 7 días, sino es suficiente con un solo día. ¿De dónde nosotros vemos que es suficiente con un solo día? Ya que no siguió practicando esto al día siguiente. Es más, inmediatamente él dijo que le vayan a llevar una muda de ropa limpia porque él se iba a higienizar en el merhaz, en los baños. Y aquí aprendemos el tercer concepto. Mixat Hayom que kullo, comparte del día que se practique las leyes de duelo, ya es suficiente. No es necesario el día completo. Entonces, de 7 días, que son normalmente los días de duelo, al ser una noticia ya distante, vieja, más de 30 días, no se necesitan hacer los 7 días. Es suficiente con 1. Y segundo concepto que agregó el señor Yahya, y lo hizo intencionalmente para que aprendan los alumnos este concepto, comparte del día que uno practique las leyes de duelo, ya es suficiente. Por eso pidió que inmediatamente ya le preparen una muda nueva de ropas que se va a ir a higienizar, indicando y demostrando que con unos instantes solamente de practicar el duelo era suficiente. Y la tercera información, como dijimos, que el que está de duelo debe descalzarse. Continúa el Talmud hablándonos con respecto a la manera de hablar, como es bastante determinante, tanto para bien como para mal. Ahora nos cuenta el siguiente episodio. Haud de Amar Donudine. Había una persona que solía constantemente decir, vamos a juicio. Cualquier controversia, cualquier duda que tenía con un comprador o con un vendedor y no llegaban a un acuerdo, él no escuchaba a nadie. La reacción instantánea y espontánea que él tenía era, vamos a juicio. Hambre, dijeron los sabios, esto nos indica de que los orígenes de este hombre son del Shevet, de la tribu de Dan. Dichtiv Dan Yadin Amoke Ahad Shivte Israel. Con respecto a la tribu de Dan está escrito que él juzgaba a las personas. Dan Yadin Amoshos, él iba a juzgar a las personas. Por lo tanto, si este hombre naturalmente le salía a decir constantemente vamos a juicio, es porque él tiene impregnado en su ser genéticamente esta característica que corresponde a la tribu de Dan. Vemos que de su manera de hablar podíamos incluso llegar a deducir cuáles eran sus orígenes. Y un nuevo episodio, Haud de Abaca Azil, de Amar, aquella persona que solía constantemente decir aquel fiamma asisne birata, en el litoral, en las orillas del mar, las zarzas, que son árboles pequeños
no imponentes y muy fructíferos, son como los grandes cedros. Es decir, que él tenía cierta preferencia y cierto amor por las costas, a punto tal que incluso árboles como las zarzas, él los consideraba y los valoraba como si fuesen grandes cedros. Badku, salieron los sabios a investigar sobre los orígenes de este hombre, de Ashkehu de Zebulun, y encontraron que efectivamente él pertenecía a la tribu de Zebulun. Dichtiv, Zebulun lehof yamim yishkon. El versículo nos dice, Zebulun, a las orillas de los mares, él habita. Vemos nuevamente que genéticamente tenía esa naturaleza de amar el mar y las costas por ser de procedencia de la tribu de Zebulun, y por ese motivo entonces él se expresaba y hablaba de esa manera. Con esto, el Talmud le da un cierre a lo que sería el concepto de que la persona debe ser cuidadosa en la manera de hablar y expresarse, utilizar expresiones pulcras, limpias, altruistas, y también, como dijimos anteriormente en el Talmud, ser cuidadoso en hablar de manera resumida para transmitir los conceptos, y en base a eso también cuidarnos de no dar malas noticias e informaciones y ser cuidadoso en todo el modo de hablar. Retomando el tema anterior, nos dice el Talmud ahora lo siguiente: Behashta, de Kaiman de Kule Alma Or Ortahu. Luego que nosotros llegamos a la conclusión y estaban todos de acuerdo que la expresión Or, que figura en nuestra Mishnah, quiere decir noche, y tanto Rabbi Yehudá como Rabbi Huna coinciden que la noche del 14 de Nisan se debe hacer la revisación e inspección de los productos leudados, surge la siguiente cuestión. Mijdi, ben Rabbi Yehudá u ben Rabbi Meir, Hametz eno asur ela meshesh shaot ulmala. Como vamos a ver más adelante, tanto Rabbi Meir como Rabbi Yehudá, estos dos grandes tanaítas, que si bien discutieron en cuántas horas de restricción agregaron nuestros sabios a la prohibición original de la Torá de no tener productos leudados dentro de nuestros terrenos y nuestras viviendas, si bien discutieron en la restricción rabínica, ambos, como vamos a ver más adelante, coinciden que de acuerdo a la Torá, a la ley original impuesta en la Torá, recién es a partir del mediodía, luego de 6 horas haber comenzado la sección diurna, el periodo diurno de un día, desde el amanecer 6 horas más, están ambos de acuerdo que la prohibición de la Torá recién comienza a ejercer a partir de la 6ª hora. Entonces, Benivdok Beshit, la pregunta es, ¿por qué no nos impusieron la obligación de revisar al comienzo de la 6ª hora? Es decir, 1 hora antes, desde el amanecer a correr 1 hora. Cuando llegaría a la hora 1 sería que cursó y ya pasó 1 hora entera. Si nosotros pondríamos el reloj en la hora 0 al comienzo del amanecer, cuando llegue el momento de la 1:01, estaríamos ya cursando la 2ª hora, estaríamos en el comienzo de la 2ª hora. Con ese criterio, al ser 5:01, estaríamos en el comienzo de la 6ª hora del día. Entonces la pregunta es, si recién a la hora 6 es la prohibición de la Torá, ¿por qué no impusieron la obligación de revisar a partir de la hora 5:01, 1 hora antes del momento prohibido por la Torá? Vejitema. Y si vos vas a querer decir y argumentar, Zerizin Magdimim las mitzvot, las personas aplicadas se apresuran en cumplir con las órdenes que encomienda Boreolam, puedo aceptar ese concepto, es un concepto real, pero sería suficiente Nivdok Misafra, sería suficiente con que revisen desde el comienzo de la mañana, ni bien amanece a las primeras horas del día, a la primera, 2ª hora del día, con eso ya sería suficiente. ¿Por qué anticiparlo tanto e imponer la obligación desde la noche anterior?
Y el Talmud trae una prueba de que existe el concepto de ser ágiles y anticiparse en el cumplimiento de los preceptos. Dichtiv, tenemos escrito en el versículo Vayom Hashemini Gimel Besaron Aton, el octavo día se debe cortar el prepucio y cumplir con la mitzvah de el milá, de circuncisión. Betania, y sin embargo, el versículo dice el octavo día, la ley dictamina con ayom kullo kasher milá. Durante todo el periodo diurno es posible cumplir con este precepto. Es el octavo día del nacimiento, pero es a lo largo de todo el día, desde el amanecer hasta la puesta del sol y salida de las estrellas, es posible cumplir con este precepto. Tenemos entonces 12 horas para poder cumplir con este precepto. Solo que encontramos que las personas aplicadas, como dijimos, se apresuran a cumplir con los preceptos y las órdenes. Nosotros encontramos en nuestro patriarca Abraham que él, cuando fue ordenado con respecto a la Akedat Isaac, con respecto a sacrificar y a ofrendar a su hijo Isaac, que él madrugó a las primeras horas de la mañana para cumplir con la orden de Hashem, por más que también tenía todo el día. Entonces, si bien es real y correcto que existe el concepto de anticiparse al cumplimiento de los preceptos, pero es suficiente con anticiparlo al comienzo del día. ¿Por qué impusieron entonces cumplirlo desde la noche anterior? Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם באור הנר יפה לבדיקה. Dijo Rab Nachman bar Yitzhak, hay dos factores que llevaron a nuestros sabios a determinar ese momento. En primer lugar, las personas durante el día no se encuentran en sus casas y están ocupados en sus quehaceres. Nuestros sabios no quisieron molestar e interrumpir a las personas en su quehacer diario para que vengan a inspeccionar y revisar los productos leudados que hay en sus viviendas. Dijeron, vayamos a la noche anterior, que las personas ya se encuentran todas dentro de sus casas. La noche no es momento para estar dando vueltas por la calle, todos se encuentran en sus hogares. Ese es el momento ideal para poder exigirles que revisen e inspeccionen sus viviendas. Esto es lo que dice Besha'ah Shebnei Adam, Metzuyim bebatehem, en el momento, en el horario que las personas se encuentran en sus hogares. Y segundo punto, durante la noche, la luz de la vela, de las candelas, iluminan con mayor brillo, cosa que durante el día no se podría apreciar. Y como el Talmud va a traer más adelante, nosotros aprendemos de los versículos que búsqueda de verdad es únicamente a través de velas. Por lo tanto, para poder hacer uso de la luz de la vela y aprovecharla como corresponde, necesitamos que se haga durante la noche, donde se puede valorar y brilla más la luz de la vela. Amar Abaye, dijo Abaye, Helkach, por lo tanto, Haisurba mi Rabbanan, aquel Talmid Jajam, aquel estudioso, que él tiene su horario fijo de estudio en el comienzo de la noche, la Liftach Beidne, que no comience su horario fijo de estudio, Beortad de Telesar de Negear Besar, en el atardecer del día 13, que da comienzo a la noche del 14, ya que en esos instantes, en esos momentos, cuando comienza la noche del 14, es donde tiene la obligación de inspeccionar y revisar todo el producto leudante que tiene en su deudado que tiene en su vivienda. Dilma, Mashkale Shamate, quizás él se extienda y se vea atraído por su estudio, y se va a terminar privando del cumplimiento de esta ordenanza de nuestros sabios, ya que se estiró y se dejó llevar por su estudio, sino que primeramente cumpla con la imposición de nuestros sabios, que exigieron que sea exclusivamente en la noche del 14 y luego que se siente a estudiar. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que es por unanimidad, que están todos de acuerdo, tanto Rab Huna como Rab Yehudá, ambos amoraitas, que se debe hacer la realización de los hametz, de los productos leudados, en la noche del 14.
Y el motivo es porque las personas se encuentran en ese momento en sus casas y la luz de la vela brilla más. De esa manera, nosotros podemos revisar correctamente y evitar pasar por la prohibición, la transgresión de no tener productos leudados en nuestro poder durante los días de Pesaj. Y si bien la prohibición de la Torah comienza, como dijimos, recién el 14 al mediodía, este era el momento más correcto que vieron nuestros sabios para imponer la orden y la obligación de hacerlo. Plantea ahora el Talmud una duda. Le preguntaron en una oportunidad a Rab Nachman bar Yitzhak, quien alquila su inmueble, su vivienda a un compañero suyo, de un yehudí a otro yehudí, un correligionario a otro, para la noche del 14 de Nisan en adelante. Al Miribdok, ¿sobre quién recae la obligación de revisar e inspeccionar sobre la vivienda? A la Maskir Libdok de Hamiradide, le damos la obligación, le imponemos esta obligación, esta responsabilidad al dueño original de la vivienda, ya que los productos leudados que se encuentran ahí pertenecen a él. Hasta este momento, él era quien utilizaba la vivienda. Entonces, los productos leudados que están ahí son de su propiedad. Entonces, él tiene la obligación de revisar y extirpar todos esos productos. O quizá la obligación recae sobre el inquilino, ya que al fin y al cabo, a partir de la noche del 14 de Nisan, es él quien se adueña de esta propiedad. Y entonces, durante los días de Pesaj, él estaría teniendo en su propiedad los productos leudados. Tashema, dice el Talmud, podríamos aprender de la siguiente Mishnah. Tenemos una baraita, no es una Mishnah, una baraita que nos enseña la siguiente halajá, la siguiente ley. Una persona que alquila la vivienda a su compañero, yo soy el dueño y se la transfiero a mi compañero por alquiler. El inquilino es quien tiene la obligación de colocarle la mezuzá, la mitzvah, la orden que tenemos de colocar una mezuzá en la entrada de nuestras viviendas. Esa obligación recae sobre el inquilino, de donde nosotros podemos referir que las obligaciones y los preceptos que refieren a la casa van a recaer y van a ser responsabilidad de quien esté viviendo y no del dueño original. Así como la mezuzá se le aplica la obligación al inquilino, también con respecto a la mitzvah, a la orden de revisar la vivienda de los productos leudados, le recae al inquilino. Esto es a primera instancia el análisis que hace el Talmud. Sin embargo, dice el Talmud, no señor. Hatam, ha'amar Rav Mesharshiyah. Ahí, con respecto a la mitzvah, a la orden de mezuzá, nosotros ya encontramos la aclaración que dijo Rav Mesharshiyah. Mezuzá Jovat Hadarhi. La obligación de colocar una mezuzá es solamente sobre quien está viviendo. Una persona que tiene 4, 5, 6 viviendas o apartamentos, él no tiene obligación de colocar mezuzá en aquellos apartamentos que él no está viviendo y los tiene vacíos. La obligación recae únicamente al que vive. Al mezuzot de Beteja u Bishareja, el versículo dice, en las jambas de las viviendas que vos estás entrando, que vos vivís y entrás en ellas. Por lo tanto, no podemos comparar la obligación de colocar una mezuzá con la obligación de revisar la casa de los productos leudados, ya que la mezuzá es exclusivamente y únicamente para quien vive. Solo a él le recae la obligación porque es para su propia protección. Ajamay, aquí, con respecto a la revisación de los productos leudados, ¿cómo sería la ley en esa circunstancia? ¿Quién tiene la responsabilidad? Amalo Rab Nachman bar Yitzhak, les contestó Rab Nachman bar Yitzhak, que había sido consultado por esta situación. Tanena, ya fue estudiado en otro lugar, a Maskir Bait HaJaveró,
quien le alquila su vivienda a otro, a un tercero, a su compañero, y si antes de que él entregue las llaves comenzó la noche del 14, es decir, llegó el momento y la obligación de revisar y hacer la inspección en la vivienda, y todavía no fue entregada las llaves al nuevo inquilino, a la maskir livdok, la obligación de revisar queda en poder del dueño original. De acuerdo a la explicación de Rashi, mientras no se hayan entregado las llaves, no recae todavía el alquiler. La operación todavía no es válida y no está finiquitada. Y por lo tanto, toda la obligación y responsabilidad queda en poder del dueño original. Una vez que llega el momento, la noche del 14, recae la obligación. Y como la operación todavía no se considera concretada, ya recayó la obligación sobre el dueño original. Pero si ya se entregaron las llaves antes de que comience la noche del 14, a la sojer livdok, sobre el inquilino, va a recaer la obligación de revisar la vivienda. Esta es entonces la respuesta clara que nos da la Rambam Bar Yitzhak sobre esta situación.